Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes están esperando con ansias, porque vamos a hablar sobre la supuesta bomba que ha estallado en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y ese presunto bebé que ha encendido las redes sociales. Prepárense porque vamos a desentrañar la verdad detrás de este escándalo, separando la realidad de la ficción. No se lo pierdan. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este jugoso tema. Bien, la noticia ha corrido como la pólvora. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial, ¿está embarazada? ¿Y el padre no es otro que el también adorado Kerem Bürsin? La verdad es que desde que esta supuesta información comenzó a circular, las redes sociales han sido un verdadero hervidero. Fans de todas partes del mundo han estado comentando, especulando y debatiendo sobre la veracidad de esta noticia. Y es que la relación entre Hande y Kerem, desde que trabajaron juntos en la exitosísima serie Sen Kalkam, ha sido objeto de una intensa fascinación por parte del público. Su química en pantalla era innegable y, para alegría de muchos, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. Fueron una pareja supermediática, cada movimiento era seguido de cerca por los fans y la prensa. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para sus seguidores, que aún guardaban la esperanza de verlos juntos para siempre. Y desde entonces han surgido rumores sobre posibles reconciliaciones, nuevas parejas y ahora, este inesperado rumor de embarazo. Entonces, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que la información es bastante confusa y contradictoria. Por un lado, tenemos a los fans que aseguran que hay pruebas irrefutables del embarazo de Hande. Fotos retocadas, supuestos avistamientos y declaraciones de fuentes anónimas son algunas de las evidencias que circulan por las redes sociales. Pero por otro lado, tenemos la falta de confirmación oficial por parte de Hande, Kerem o sus representantes. Y aquí es donde tenemos que aplicar el sentido común y analizar la situación con objetividad. En primer lugar, es importante recordar que las redes sociales son un terreno fértil para los rumores y las noticias falsas. Cualquiera puede publicar cualquier cosa y si la historia es lo suficientemente jugosa, se viraliza rápidamente. Además, las fotos y los vídeos pueden ser fácilmente manipulados, por lo que no siempre son una fuente confiable de información. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la privacidad de Hande y Kerem. Aunque son figuras públicas, tienen derecho a mantener su vida personal al margen del escrutinio público. Si Hande estuviera realmente embarazada, es comprensible que quisiera mantenerlo en secreto, al menos hasta estar preparada para compartir la noticia con el mundo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, es que no hay ninguna prueba concreta que respalde el rumor del embarazo. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Sus representantes tampoco han confirmado ni negado la noticia. Y hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tratar este rumor con escepticismo. Pero claro, el silencio de Hande y Kerem no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Algunos fans interpretan su silencio como una confirmación implícita del embarazo. Otros creen que simplemente están cansados de la atención mediática y prefieren no entrar en el juego de los rumores. Lo cierto es que Hande Erçel ha estado bastante activa en sus redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus proyectos profesionales y de su vida personal. Y en ninguna de esas imágenes se aprecia una barriguita sospechosa. De hecho, en las fotos más recientes, Hande luce más delgada que nunca. Y en cuanto a Kerem Bürsin, el actor también ha estado enfocado en su trabajo. Ha participado en varios proyectos cinematográficos y ha estado viajando por el mundo promocionando su trabajo. Tampoco ha dado ninguna pista sobre un posible bebé en camino. Entonces, ¿de dónde surgió este rumor del embarazo? Bueno, es difícil saberlo con certeza. Podría ser una simple invención de algún fan, o algún medio de comunicación que busca generar controversia y atraer clics. O podría ser una versión distorsionada de algún hecho real.
Lo que sí sabemos es que este rumor ha generado una gran división entre los fans de Hande y Kerem. Algunos están convencidos de que es verdad y no dejan de bombardearlos con preguntas sobre el tema. Otros están hartos de las especulaciones y piden respeto por la privacidad de los actores. En mi opinión, creo que lo más sensato es esperar a que Hande o Kerem hagan una declaración oficial sobre el tema. Mientras tanto, debemos evitar caer en el juego de los rumores y respetar su privacidad. Si realmente están esperando un bebé, estoy segura de que lo compartirán con nosotros cuando estén listos. Y si no lo están, debemos respetar su decisión de mantenerlo en privado. Al final, lo que importa es que Hande y Kerem sean felices y que puedan vivir su vida de la manera que ellos elijan. Ya sea juntos o separados, con un bebé o sin él, merecen nuestro respeto y nuestro apoyo. Y bueno, amigos, esto es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que les haya ayudado a aclarar un poco la verdad detrás de este escándalo. Recuerden siempre tomar las noticias con pinzas y no creer todo lo que ven en Internet. En resumen, hemos explorado el rumor del embarazo de Hande Erçel, la reacción de los fans, la falta de confirmación oficial y la importancia de respetar la privacidad de los actores. Hemos aprendido que no debemos creer todo lo que leemos en las redes sociales y que debemos esperar a que haya una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil. Si fue así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Hande está realmente embarazada? ¿O creen que es solo un rumor infundado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo interesante que ver. Así que ya saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Ahora bien, para expandir esta noticia y darle el toque jugoso que todos buscan, debemos profundizar en algunos aspectos clave. Primero, analicemos el impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turco. Hande y Kerem son dos de las figuras más prominentes y queridas del país. Un embarazo, real o no, podría alterar significativamente sus carreras. Para Hande, un embarazo significaría, inevitablemente, una pausa en sus proyectos actorales. Si bien muchas actrices han demostrado que es posible equilibrar la maternidad con una carrera exitosa, la industria turca, como muchas otras, todavía tiene camino por recorrer en términos de igualdad de género y oportunidades para las madres trabajadoras. La presión mediática sería inmensa y Hande tendría que lidiar con el escrutinio público en cada etapa de su embarazo y crianza. En cuanto a Kerem, la paternidad también cambiaría su vida, aunque quizás en menor medida en términos de interrupción de su carrera. Sin embargo, su imagen pública se vería inevitablemente afectada. Los fans y los medios lo observarían de cerca para ver cómo se desempeña como padre y cómo apoya a Hande, ya sea que estén juntos o separados. Segundo, es crucial explorar con más detalle las pruebas que circulan por las redes sociales. ¿Qué tipo de fotos retocadas estamos viendo? ¿Quiénes son las fuentes anónimas que afirman tener información privilegiada? ¿Qué dicen exactamente esas declaraciones? Desgranar estas evidencias es fundamental para entender por qué el rumor ha ganado tanta tracción. A menudo estas pruebas son vagas, ambiguas y basadas en especulaciones. Por ejemplo, una foto de Hande donde lleva ropa holgada puede ser interpretada como un intento de ocultar su embarazo, mientras que en realidad podría ser simplemente una elección de moda. Las declaraciones de fuentes anónimas son particularmente problemáticas, ya que no pueden ser verificadas y a menudo son utilizadas para difundir información falsa o difamatoria. Es importante recordar que la credibilidad de una fuente es crucial para determinar la veracidad de una noticia. Tercero, debemos analizar la historia de la relación entre Hande y Kerem. Su romance, aunque breve, fue intensamente publicitado y romantizado por los fans. La ruptura, por lo tanto, fue una decepción para muchos, que todavía sueñan con una reconciliación. Este deseo colectivo de verlos juntos es, sin duda, un factor que alimenta el rumor del embarazo. Los fans que anhelan una segunda oportunidad para la pareja pueden ser más propensos a creer en la posibilidad de un bebé, ya que esto los uniría de nuevo.
La nostalgia y la idealización de su relación pasada pueden nublar el juicio y hacer que las personas sean más susceptibles a creer en noticias falsas. Cuarto, es importante mencionar el impacto de las shippers en este tipo de rumores. Los shippers son fans que desean fervientemente que dos personajes formen una pareja romántica. En el caso de Hande y Kerem, la comunidad de shippers es enorme y muy activa en las redes sociales. Estas personas invierten mucho tiempo y energía en crear contenido que celebran su relación idealizada. Los shippers a menudo interpretan cada interacción, cada mirada, cada comentario de los actores como una señal de que su romance está vivo y coleando. Esta mentalidad puede llevarlos a creer en rumores infundados y a difundirlos con entusiasmo, contribuyendo así a la propagación de noticias falsas. Quinto, debemos considerar el papel de los medios de comunicación en la perpetuación de este rumor. Muchos medios, especialmente aquellos que se centran en el entretenimiento y el cotilleo, son más propensos a publicar noticias sensacionalistas, incluso si no están completamente verificadas. La búsqueda de clics y la necesidad de generar tráfico en línea pueden llevar a los medios a priorizar el impacto emocional de una noticia sobre su precisión factual. En el caso del rumor del embarazo de Hande Erçel, algunos medios pueden haber exagerado la información o incluso inventado detalles para atraer a más lectores. Es importante ser crítico con las fuentes de noticias que consumimos y buscar información de medios de comunicación confiables y respetados. Finalmente, es crucial recordar que Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y vidas privadas. El constante escrutinio público y la avalancha de rumores pueden tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que tienen derecho a la privacidad y que debemos respetar su decisión de no comentar sobre su vida personal. Antes de compartir un rumor o especular sobre su relación, debemos preguntarnos si estamos contribuyendo a un ambiente de acoso y presión innecesarios. En conclusión, el rumor del embarazo de Hande Erçel es un ejemplo perfecto de cómo las redes sociales, los fans apasionados y los medios de comunicación pueden unirse para crear una tormenta de especulaciones y noticias falsas. Si bien es comprensible que los fans se interesen por la vida personal de sus ídolos, es importante recordar que estos últimos también tienen derecho a la privacidad y que debemos tratarlos con respeto y empatía. Hasta que Hande o Kerem hagan una declaración oficial, debemos tratar este rumor con escepticismo y evitar contribuir a su propagación. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, y solo el tiempo dirá si hay algo de cierto en esta historia o si es simplemente un rumor más en el mundo del espectáculo.